Después de que Dios creó todo y al hombre y a la mujer los colocó en el paraíso, les dio un mandato que podían comer de todos los árboles frutales y todo tipo de hierbas, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero de todos esos animales, la serpiente era el animal más astuto, que entabló una conversación con la mujer, preguntándole si era cierto que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Y la mujer contestó, no, podemos comer de todos los árboles, menos del que está en medio, porque éste está bajo pena de muerte. La serpiente le replicó, no, nada de pena de muerte. Lo que pasa es que Dios sabe, cuando ustedes coman de este árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios, y serán conocedores del bien y del mal. Esta serpiente representa al maligno, al mal. Este mal siempre se manifiesta con cosas atractivas, siempre engañando a todos. Por eso, la mujer cayó, junto con su marido, al cual le convidó. En ese momento se le abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos. Esto quiere decir que empezaron a sentir vergüenza de haber pecado. Se escondieron porque tuvieron miedo. En este momento entró al mundo el miedo. Vemos cómo el gran pecado de los primeros padres es la desobediencia. A este pecado lo conocemos como pecado original, porque viene desde el origen de nuestros primeros padres, el cual se quita con el sacramento del bautismo. Entonces, el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita seas entre todos los animales domésticos y salvajes. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Ella te pisará la cabeza cuando tú hieras su talón. Con esto se refiere que habla de la Virgen María, que va a tener la descendencia, que es su Hijo Jesucristo, el que va a vencer al demonio. Solo ella y Jesús le pisarán la cabeza. Entonces Dios dijo a la mujer, multiplicaré los sufrimientos de tu embarazo y tendrás a tus hijos con dolor. Y al hombre le dijo, por haber comido igual, maldito el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento, mientras vivirás con él. Con el sudor de tu frente trabajarás para poder comer. Te daré cardos y espinas, y comerás hierbas del campo, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella te sacaron, porque eres polvo, y al polvo volverás. Entonces, por haber pecado, por haber desobedecido, los echó del jardín del Edén. Colocó a querubines y una espada de fuego para cerrar el camino del árbol de la vida. Aquí vemos que a pesar de todo, Dios no los deja solos. Les pone a unos querubines para que los acompañen. Así pasa en la actualidad. Dios siempre nos acompaña. El pecado es fruto de la libre decisión humana y por lo tanto, el mal cobra tanta fuerza que genera el dolor y la muerte. No es un castigo de Dios, sino son consecuencias de nuestras malas opciones. Sin embargo, Dios viste a Adán y a Eva con piel caliente de animales y sale en su ayuda. ¿Qué quiere decir? Que los viste de una dignidad, a pesar de que ellos pecaron. Entonces vemos que el pecado original es el que todos tenemos cuando nacemos, que se transmite a todos los descendientes de Adán y Eva. Este pecado es natural,
y se borra por medio del sacramento del bautismo. Hay otro pecado que es venial. Estos son pecados leves y no rompen la alianza con Dios. Sin embargo, nos alejan de Él, del progreso de las virtudes y nos distancian poco a poco del bien. El pecado mortal son todas aquellas acciones o deseos graves que cometemos con pleno conocimiento. Un ejemplo es el asesinato, la idolatría, el adulterio. Para que sea mortal, tiene que tener 3 aspectos: conocimiento o entendimiento, conocimiento de voluntad, conocimiento de libertad. Este pecado mortal hace al hombre enemigo de Dios y esclavo del pecado, o sea, del demonio. Entonces, ¿qué es el pecado? En el numeral 1849 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que el pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y con el prójimo. Por lo tanto, hiere la naturaleza del hombre y la atenta contra la solidaridad humana. Y hay 4 formas de pecar: de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Todos los pecados pueden ser perdonados por medio del sacramento de la reconciliación o confesión. El que no se perdona es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en las citas bíblicas del libro de San Marcos, capítulo 3, versículo 29, o Lucas, capítulo 12, versículo 10, o Mateo, capítulo 12, versículo 32. Igual tenemos otros pecados llamados pecados capitales. Estos generan otros pecados y otros vicios. El término capital se refiere a que da origen a muchos otros pecados y provienen de la naturaleza humana, y estos son soberbia o vanidad. Es el deseo de superioridad o de lo alto honor o gloria. Contra este pecado es la humildad. Es reconocer de que nosotros mismos solo tenemos la nada y el pecado. El segundo es la avaricia. Es el deseo de acaparar bienes. Y contra este pecado es la generosidad. Es dar con gusto lo de uno mismo o lo propio a los que lo necesitan. El tercero, la lujuria. Es el deseo y el desorden de apetito sexual. Y contra este pecado es la castidad, que es el control del mismo apetito. El cuarto es la ira, que es la reacción o actitud colérica ante un daño. Y contra este pecado es la paciencia, que es soportar con paz y serenidad las adversidades. El quinto pecado capital es la gula, deseo y consumo desordenado de la comida y bebida. Contra este pecado es la templanza, moderación en el comer y beber. El sexto pecado capital es la envidia, que es el deseo o resentimiento de las cualidades o bienes y logros del otro. Contra este pecado es la caridad, procurar el bien del prójimo. El séptimo es la pereza, que es el desgano en las obligaciones y en los bienes espirituales. Contra este pecado es la diligencia, que es el cuidado y responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones.